Es Laura Alicia Jaramillo Bustos, soy estudiante de la UNAD y actualmente me estoy cursando la licenciatura en idiomas extranjeras con énfasis en inglés. El día de hoy les vengo a hablar acerca de la pedagogía crítica según Peter McLaren. Vamos a empezar con el concepto de la pedagogía crítica. ¿Por qué? Porque es importante saber este concepto. La pedagogía crítica es el estudio del programa educativo, reflexión y revisión científica del quehacer educativo, de sus diversas relaciones y temáticas, cómo se manifiesta socialmente en el día a día, lo que ha hecho y ha sido la educación hasta el día de hoy, lo que es y lo que hace la educación actualmente en lo concreto y lo cotidiano y lo que debería ser en el futuro. En otras palabras, la pedagogía crítica es un conjunto de técnicas que permite establecer desde la teoría y la práctica una propuesta de enseñanza que conlleva el pensamiento crítico de los individuos. ¿Quiénes aportaron a esta pedagogía crítica? Bueno, aquí encontramos primeramente a Paulo Freire, quien es un pedagogo que impulsó a la pedagogía crítica. Luego seguimos con Peter McLaren, que es el autor que estamos representando el día de hoy. El tercero es Henry Giroux. Y por último encontramos a Saiz Carrera. Estos autores y estos pedagogos impulsaron y aportaron en la pedagogía crítica. Bueno, ya enfatizándonos en Peter McLaren, vamos a hacer una breve bibliografía sobre este personaje. Él nació en Toronto, Canadá, en 1948. Él es un especialista en psicología del aprendizaje y uno de los principales propulsores de la pedagogía crítica en la búsqueda del conocimiento. Fue un discípulo y seguidor de la filosofía del considerado iniciante Paulo Freire. Es uno de los principales propulsores de la pedagogía crítica en la búsqueda del conocimiento, como ya habíamos dicho anteriormente, y sus principales aportes trascendieron a las fronteras norteamericanas, las cuales fueron los métodos de alfabetización para adultos. McLaren entendía la pedagogía crítica como un análisis crítico de la pedagogía moderna. Él buscaba luchar por una educación que enseñe a pensar y no a seguir tradiciones o costumbres enfocadas a la obediencia y a los rituales escolares. Esto quiere decir que él se enfatizaba más en lo que podían dar los estudiantes de acuerdo a su concepto crítico y no basándose en rituales escolares como los organizados banderas, eh, bueno, el pedagogo tenía como pensamiento realizar un movimiento revolucionario de educadores informados a partir del principio de ética, compasión y justicia social, con el fin de ayudar a los maestros a tomar conciencia de su lugar en las estructuras del poder y privilegio, identificando las diferencias y purificar de ellas el campo cultural, es decir, de construcción de las antiguas palabras y de los enunciados conservadores. Gracias a todas sus contribuciones, le fue otorgado el Premio Paz y Educación de la UNESCO en 1986. Bueno, vamos a hablar acerca de su metodología de enseñanza según este autor. Él principalmente se enfocaba en la justicia. ¿Por qué? Porque él decía que los educadores como los educandos, es decir, los estudiantes, deben darse cuenta de que la justicia no existe simplemente porque existen las leyes. La justicia debe ser continuamente creada y continuamente defendida. Es decir, ¿a qué me baso esto? Según el autor, eh, la educación se enfatizaba más a la vida con privilegios, ¿sí? Y entonces él quería justicia para aquellos que estaban menos privilegiados. Segundo, él se enfatiza mucho en el diálogo. Según él, el educador establece un diálogo con los educandos y con el mundo, provocando
preocupaciones sociales, culturales y fundamentalmente políticas de la comunidad para la escuela. El rol docente. Bueno, en el rol docente para el señor McLaren debe ser un líder y guía. Esta persona debe hablar con propiedad y autoridad para poder trabajar de forma crítica que despierte sueños y cultive esperanza a los demás, aclarando que no será un docente dictador, ¿sí? Que es de ayudar al estudiante a enfatizar sus pensamientos en forma crítica, que analizara su exterior y mirara cómo puede cambiar y cómo puede modificar eh, su entorno a través de sus ideas. El docente tiene que incentivar a sus estudiantes a indagar sobre su entorno, sobre las costumbres, de por qué se hace esto, por qué no se hace de otra manera, y así sucesivamente. El rol del estudiante. Bueno, en este caso el estudiante, pues al ser una persona que está guiando, o sea, que se deja guiar, ¿cierto? Tiene que tener una mente abierta, que sea objetivo y crítico, ¿sí? Que sea partícipe de su conformación cultural y social. Esto producto, o sea, por medio de la dialéctica, o sea, del diálogo, del proceso formativo en el cual se ve envuelto, donde se compromete al igual que el educador en la lectura del mundo y de la palabra, procurando su transformación y desarrollo intelectual. Bueno, esto es todo por hoy. Espero que les haya gustado mi diapositiva, eh, y muchísimas gracias por su atención.